bienvenidos a un nuevo video. Este es un video bastante especial, sea para mí, particularmente para él, porque hoy le voy a hacer una entrevista a Alex, porque ya tiene 13 días de haber llegado en Italia y me gustaría conocer de palabras suyas lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que ha probado, lo que ha sentido, o sea, un montón de cosas, porque obviamente que para mí todo esto ya es normal, natural, de 14 años que estoy aquí, un poco más, pero para alguien que acaba de llegar, un salvadoreño aquí como que anda como con un pollito comprado, yo quiero saber, Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, bien con frío, por ratos. Con frío, a pesar del solito, o sea, todavía está bien fresquito, ¿verdad? Sí, bastante, porque vaya, quizá comentando un poquito, digamos, desde el inicio, desde mi salida y todo lo de Exacto, eso. ¿cómo ha estado el viaje particularmente? ¿Cómo un salvadoreño enfrenta ese viaje largo, me imagino, pesado? ¿Cómo ha Sí, estado para porque, ti? vaya, porque para empezar, yo era mi primer viaje, mi primera experiencia saliendo de El Salvador, ¿verdad? Ujú. Lejos. Yo el viaje más largo que he hecho fuera del país era ir a Esquipulas por turismo ahí a Guatemala. Y recuerdo que pues, de regreso pasamos por Honduras a un pueblo, no recuerdo tampoco el nombre de este pueblo, pero ahí en Honduras, como ahí estábamos bien cerquita, ¿verdad? Sí. Pero eso era como que mi viaje más internacional que había realizado en toda mi vida y ahora pues que vine hasta acá, Más de hasta 10.000 kilómetros de distancia es desde El una, es Salvador hasta una, Italia y hasta en es- Calabria, sí, güey. es tremendo, porque vaya, primero que todo es que yo estaba bastante nervioso porque como por nunca haber viajado en avión, Mm, habían varias preguntas. Pues yo le pregunté a ella varias cosas, pero obviamente no es lo mismo pues tener la propia experiencia, ¿verdad? claro. Entonces, una de las primeras cosas que sucedieron, pues, bueno, pues fuimos con mi familia, me despedí de ellos en lo que sería el aeropuerto, luego lo primero que le hacen a uno es entregar la maleta de 23 kilos. Ujú. Y por lo menos yo desde el día anterior estuve yo allí arreglando las cosas y tenía esa incertidumbre que si realmente lo llenaba con el peso correcto, sí o no. Y yo me auxilié con una pesa de esa o una balanza de esa que se utiliza para uno pesarse a sí mismo. Yo Ok. tenía una en la casa y como yo sé que esa balanza no era tan precisa, tan Exacta. exacta, entonces tenía un poco esa duda, aunque, Si te pasaba los ajá, 10 sí, kilos. pero me marcaba que me faltaba todavía y creo que ya por la incertidumbre y porque no arriesgarme, ya no metí más objetos. O sea que no te pasaste del peso cuando llegaste al Y aeropuerto. cuando ya llegué al aeropuerto, recuerden que el peso máximo permitido eran 23 kilos, ¿verdad? Ujú. Pero ya pesado era 19.5 kilos, o sea que todavía sí, pude haber metido otras Uno, cositas más. sí. Estamos hablando de aproximadamente unas 10 libras, ¿verdad? Por ahí. No, menos, Menos, por menos, ahí menos. como unas 8, Ajá. unas de 5 a 8 libras más. Sí. Y pude haberme traído quizás algo otras camisas o otros zapatos o a lo mejor tenía algunos libros que yo me quería traer que son personales, pero ya no los traje porque tenía el temor Ok, bueno. de que no lo pudiera pasar, ¿verdad? Ya, pero salió todo bien, digamos, es Digamos mejor bien, ahí así. sí no tuvimos problemas. ¿Qué Luego, pasó la travesía? ¿Cómo lo viviste? sí, yo creo que quizás son dos los tramos como que yo sentí más complicados. La salida de El Salvador estuvo fácil. La verdad no hubo mayores inconvenientes. Lo único que sí contarles que en El Salvador, pues para salir, y supongo que es el que sí es el control para todos los países, en El Salvador son bastante rigurosos. Le hacen Sí, pasar como, si no me recuerdo más, controles de eso. tres o cuatro controles y a uno le hacen quitarse los zapatos y si uno lleva cincho se los tiene que quitar. Entonces yo creo que una de las recomendaciones a las cuales ella me dijo que yo hiciera es que me fui como un poquito más sport. Ujú. Y no tanto, bueno, por dos razones. Uno, porque yendo con un pants y yendo con una camiseta así, no tenía necesidad de utilizar un cincho y por lo tanto no tenía necesidad de estármelo quitando cada vez que llegaba al aeropuerto y hacerme revisión, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces también unos zapatos cómodos que no fueran muy difíciles de quitármelos porque también lo piden que se los quite uno para revisárselo. Sí, Y por otro lado, como yo sabía que el viaje iba a ser largo, sí. tenía que ir lo más cómodo Cómodo. posible, Exacto, ¿verdad? sí. Entonces yo en lo personal así viajé con un pants, con una camisa deportiva, pero quizás una de las cosas que me insistió tanto y digamos que yo fui obstinado en no traerlo,
era un suéter. Yo me traje lo que sería una chaqueta. Una chaqueta. Eso me la traje y cuando yo salí de El Salvador, la verdad es que sentía como que era un poco de estorbo. Y así lo sentí, digamos, mientras estuve en El Salvador, llegué a Panamá, porque esa fue mi primera escala. Y en Panamá, por cierto, contarles de que los datos de Claro de El Salvador sirven. Si ustedes solo activan los datos, pues ya el roaming entra automático allá, aunque ustedes se pueden conectar o colgar a lo que sería el wifi del aeropuerto, pero solamente le dan 30 minutos gratis. Lo que le piden a uno es registrarse con lo que sería un correo electrónico. Eso es lo que les piden, pero solo es 30 minutos. Pero en Panamá, si ustedes pasan por ahí, pueden utilizar lo que sería el internet de El Salvador. Sí. Ok. Después fuiste, agarraste, abordaste el siguiente aéreo, todo sí, normal. Que sería para Panamá, y creo que ahí es donde ya empezaron un poquito de la parte que se nos complicó del viaje. Más que todo, no tanto por la cuestión de migración, porque ya en migración, por cierto, ya lo único que me preguntaron allá fue que si yo iba de turismo, sí o no, y también la fecha de mi regreso. Ellos lo hacen para verificar realmente cuáles son las intenciones de cada uno para salir. Igual en El Salvador me preguntaron si iba por turismo y esas fueron las únicas preguntas que me hicieron. Desde ese punto de vista no tuve mayores inconveniencias ni tampoco la revisión de maletas, no. El problema básicamente fue al llegar darme cuenta que el avión se había atrasado. El que iba a hacer lo que sería el paso de continente a continente, de Panamá hacia Madrid. Eso es lo que yo creo que es el inconveniente primero que tuve. Bueno, fue un retraso de pocos minutos, 15, 20, media hora. ¿Hace cuánto se tardó? Pues sí, aproximadamente una hora. Una hora se tardó en poder llegar el avión, y durante ese tiempo yo tuve la oportunidad de ir y buscar algo de comer, porque de todas maneras en el avión me iban a dar, pero con el retraso ya sentía algo de apetito. Entonces me di cuenta que en el aeropuerto de Panamá es un lujo comer algo. Caro. Súper caro todo. Unos hot dogs que estaban vendiendo ahí, un par de hot dogs simples, sencillos, y una soda andaba costando $13. $13. Yo compré una botella así de agua de medio litro, y pues allá me costó casi los $4. Y recuerdo que también uno de los pasajeros que veníamos de El Salvador venía con su familia. La muchacha compró una pizza con unas cuantas cosas más, una pizza pequeña, así, digamos, así, casi que personal, y le vino saliendo $30. $30 por una pizza. Wow. Y algo pequeño, ¿verdad? Y así yo los precios los veía súper altos. Recuerdo que también que en El Salvador, en el aeropuerto de El Salvador, compré un Subway. No creo que los han de conocer, los Subway. En El Salvador los Subway andan, depende, pero andan costando a lo sumo unos $5. Un Subway de 30 centímetros, pero en el aeropuerto, obvio, o sea, ahí sube el precio. En El Salvador costaba aproximadamente unos $6.50. Pero no era exagerado. Pero, 6.50, 7 parece, pero en Panamá valía $8.59. Sí. No, exageradísimo. La verdad de que yo les recomiendo de que si pueden en el aeropuerto de El Salvador compren algo de comida, sí, pero no, sería adentro. Porque cuando ustedes entran les van a quitar la comida. Exacto. Y el agua de más de litro, eso te lo van a botar también. Sí, así que, o sea, si ustedes quieren meter comida no van a poder. Sí pueden comprar comida, pero ya estando dentro del área de espera y se la pueden llevar. Pero eso es en El Salvador, ¿verdad? Exacto. Pero ingresar desde afuera, del externo, no van a poder, se los van a quitar. Y luego pues llegó lo que es el avión, y pues fue una experiencia tremenda, porque qué viaje, que si no estoy mal fueron como 10 horas, creo yo, 9.5. Casi 10 horas. 9 horas y media, y yo recuerdo de que pues como ahí el viaje era de lo que sería Panamá a Madrid, pues ya ahí las hermosas eran españolas. Sí. Y ya escuchaba el acento. Vale. Vale. ¿Me podéis pasar ese vino? Así va. Entonces sí. no fue tan dificultoso esa parte, pero sí, muy cansado porque fue muy largo.
Decirles de que a última hora casi todo les agarró de querer ir al baño. Gracias a Dios yo fui antes, porque de ahí se hizo una tremenda cola que todos querían ir al baño. ¿Y qué te parecieron los Sí, baños? chiquito, así y todo así. Creo que otra cosa que no he mencionado, pero sí importante, como era mi primera ocasión que viajaba, yo siento que en el primer abordaje de avión, que sería de El Salvador a Panamá, no sé si será porque era mi primera ocasión o por el tipo de avión, pero sí, sentía bastante lo que sería la turbulencia. Y cuando uno sube, yo sentía como que venía con una Chicago para abajo, sentía las tripas que juela. O sea, lo estoy describiendo en el primero porque en los otros dos aviones de las ¿No te otras escalas pasó? sí sentía, pero no lo sentí tan pronunciado como en el primero. No sé si será Los nervios quizás que tal vez no, que no, 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 llevabas no o lo sé. algo. Sí lo sentí, pero no como en el primero. Obviamente que en el primer avión no era tan grande como en los otros dos que fuimos, porque el avión que nosotros nos fuimos hasta Panamá solo era de 2 filas, el otro Era son de pequeñito. 3, Ujú, es solo de 3 filas. ujú. Entonces, sí, yo en el primero sí lo sentí. Y también otra cosa, el que no ha viajado en avión, pues le recomiendo también que pueda llevar unos taponcitos, porque viene que cuando uno sube, se le tapan los oídos como cuando uno hace un viaje largo y ya cuando estabiliza el avión se le quita a uno eso. Pero cuando uno ya empieza otra vez el descenso, La presión. entonces ahí es donde vuelve a molestar y viera qué molesto es eso. De verdad que es molesto. De ahí a uno le dan un pequeño refrigerio o un cafecito o algo así. Se lo dan a uno con un pancito, galleta y ese es el refrigerio. Eso sería en lo que el primer viaje. El segundo viaje pues fue, como les digo, bastante cansado porque fue bastante largo. Otra cosa que yo pude ver, pues hay internet dentro de los aviones, pero se paga. Se paga. Yo la verdad que en el primer viaje no compré porque dije iba a ser carísimo. La verdad no tuve ya la intención de hacer, pregunté y me dijeron que era pagado, no era gratis. Entonces no lo utilicé en ese momento. Otra cosa que en la parte de atrás del asiento, del que va adelante, ahí uno puede sacar lo que sería una tablita que le sirve de mesita para comer y tiene también lo que sería una pantalla, y en esta pantalla es prácticamente de entretenimiento para que el que sea el turista, viajero, pues tenga algo en que pasar su tiempo. Exacto, Sí, ahí puede ver 9, 10 horas. puede jugar, porque algunos tienen juegos, tienen Sí. juegos. No me pregunte Películas qué ya juegos, para, no. para Pero niños, ahí para niños, series. para series, ahí pueden verlo. ¿Qué otra cosa más vi también? Usted puede ir viendo el progreso de su viaje. Ahí sale el mapa y se ve por dónde va avanzando lo que es el avión. Exacto. Yo recuerdo que cuando salimos pasamos sobre lo que es Puerto Rico, según lo que es el mapa, y era muy bueno porque, bueno, obviamente eso no lo pude ver porque cuando salimos era de noche, pero cuando hicimos el segundo viaje, yo pude ver las islas que están frente a Italia. ¿Cómo se llama? Se me olvidan los nombres. La Sardeña, la Sí, Sicilia. las pude ver desde arriba y también las pude ver en la pantalla. Ajá. Cuando ya llegué a lo que es Madrid, sí, ahí sí se puso movido porque nosotros habíamos llegado ya con mucho retraso. Sí, salieron con 1 hora de retraso. Es normal que, a menos que el piloto no haya metido la pata para acelerar como que un carro. Pero, ¿cómo pasó cuando llegaste a Madrid? Creo que vaya, si te acordás, como tú me estabas esperando, ¿verdad? Entonces yo estando allá en Panamá te logré mandar lo que sería un mensaje avisándote que tenía un atraso, ¿verdad? Cuando me dijo que tenía un atraso de 1 hora, yo dije, no, porque era casi seguro que ibas a perder el segundo colegamiento, porque vos ya tenías solo 3 horas para llegar a Madrid y abordar el otro avión que te iba a traer para Roma. Pero cuando tiene un retraso, yo digo, no va a llegar en tiempo, y como el aeropuerto de Madrid es así grande, eso necesita de tiempo, y cuando no conoce el aeropuerto, la primera vez que viajaba, iba a ser mucho más difícil, necesitaba todo el tiempo necesario para poder llegar hasta la puerta y buscar la puerta del
del tercer avión que ibas a abordar. Y me dio una preocupación, yo estaba bro, con lo nerviosa, yo dije, no, no es posible. Y la cosa es que después, nada, no Sí, porque de comunicación. como acabo de decir hace un momento, cuando salí de Panamá, ya en el avión la única manera de poder tener comunicación es que yo comprara un paquete de internet, pero no Ajá. lo hice porque yo pensaba que era Demasiado demasiado caro. caro, ¿verdad? Ajá. Entonces ella se tuvo que esperar prácticamente 9 horas para poder tener, pues bueno, realmente fue más porque llegué todavía al aeropuerto y cuando llegué al aeropuerto, donde me bajaron fue en la propia pista y ahí llegó una persona que sabía, o sea, estaba encargada, sabía de que Ujú. nosotros estábamos atrasados y empezó a llamar a toda la gente y nos subieron prácticamente en un busito. Este busito por toda la pista del avión nos dio un recorrido hasta llegar a la entrada de lo que es el aeropuerto en Madrid, España, que por cierto, como dice ella, es un aeropuerto grandísimo, porque luego me hicieron hacer la revisión y a la carrera. Fue una cosa a la carrera, tanto así que cuando yo quería continuar, me perdí, me salí ya casi para la calle y pregunté a alguien, y gracias a Dios que todavía en España tenemos la oportunidad de comunicarnos por el Por idioma, el idioma, es todo. todavía. Entonces, ya quiero también dar otros dos cositas que me pasaron, antes que lo olvide. En El Salvador lo que pasó es que yo traía una máquina para cortar cabello, Ajá. con todo el equipo y todo, entonces traía una tijera, pero eso lo traje en lo que sería el bolsón, en el bolsón que Ah. lleva. Entonces en El Salvador no podía tener una tijera en el bolsón. Si lo hubiera traído, lo tenía que traer en lo que sería la maleta de 23 kilos. Por eso fue que me la decomisaron. Y La ahí tijera. la tijera nada más. Pero fuera de eso no tuve ningún inconveniente. Ujú, De claro. ahí, allá en Madrid, me detuvieron un ratito porque traía unos trípodes, es decir, de estos bases para poder Para grabar con el el celular, ajá. pero como por la forma que tenía, dijeron, pues, quizás supusieron que era un arma, pero me revisaron y todo, y cuando vieron que era algo plástico y todo, y que no era nada, entonces ya ellos me dieron el aval de continuar, y pues luego de Esos eso... eran minutos que eran Y valiosos, que yo, te hacían para perder. mí, no hombre, y después yo empiezo, llega el hombre otra vez y me dice, ya lo revisaron, sí, ¿para dónde va? Para Roma. Y le digo yo, ¿para dónde es? Para allá, siga el pasillo. Y así, se los digo, literalmente hemos corrido. Corrido, no estoy diciendo trotado. Caminar No, rápido, no, no. corriendo como atleta. Y yo veía que que pasillo tras pasillo que iba viendo, solo iba viendo los rótulos y decía, no encontraba todavía, digamos, la puerta, solo las puertas que eran anteriores, porque me acuerdo que era 56B, parece, Ajá. y yo solo veía 51, 53 y nunca que llegaba, y veía que el tiempo para la salida se me estaba agotando. Primero veía que decía 12, 12 9, minutos. y luego de eso Vuela. iba con un nombre, men, y yo quise colgarme en el aeropuerto al wifi, pero ni eso tuve tiempo, y por eso fue que cuando ya logré llegar a lo que será la entrada del avión, me revisaron mi billete y pase y me ubiqué, y ya cuando llegué allí no hallaba cómo hacer para poder comunicarme con mi familia en El Salvador, mandarle un mensaje a Jessica para decirle que al menos ya había encontrado ahí. Había un extranjero que hablaba inglés, la verdad no sé de dónde era, pero al lado de mí iba también una muchacha que dijo que era canadiense. Y entonces ellos dos vi que estaban haciéndole así con el celular a ver si lograban conectarse y no les pegaba. Y yo dije, no, aquí lo que me queda ni modo, dije yo, voy a tener que comprar un paquete de internet. Y entonces ahí usted en la pantalla de lo que les digo yo, que es de entretenimiento, ahí le da hay una opción donde dice internet y ahí le da la información cómo comprarlo. Okay. Importante lo que les voy a decir. Antes de que yo me viniera, en El Salvador dejé una cantidad no muy grande, pero era más que todo por una emergencia. Sabía de que podía poder pasar una emergencia. Y como obviamente acá en Europa, pues los dólares no en todos lados lo aceptan, ¿verdad? Entonces sabía yo que podía pasar una emergencia, entonces yo activé mis tarjetas para uso internacional y dejé allá en El Salvador unos cuantos dólares, considerando que pudiera pasar que me dejara el bus, que me tocara pasar una noche en hotel, a manera de poder subsidiar Claro. ese detalle. ¿Cuánto me dirías? Y bueno, la verdad que yo fueron como unos $200,
porque yo considero que con eso podría subsidiarme por lo menos una noche para la emergencia, Sí, ¿verdad? claro. Entonces yo dejé $200 y por eso fue que para poder pagar este paquete de internet, yo recuerdo que costaba $2, no sé, pero al final me salió como en 2.50. Me imagino por el mismo La cambio de las comisión, comisiones. sí, por la transacción internacional. Pues. Exactamente. Luego les puedo decir de que el internet que ellos proveen, dependiendo del paquete, así es lo que ellos proveen. Yo me interesaba por lo menos mandar un mensaje por WhatsApp, así que compré el más cómodo y la verdad no me permitía ni videollamadas, ni mandar fotos, no me permitía tampoco mandar audios, ni oírlos, ni recibirlos. En sí, lo único que podía hacer es escribir texto, enviar y recibir. Enviar y recibir. Solo Okay. texto, solo texto. Por 2.50 más o menos. Sí, sí, pero eso fue lo que me permitió comunicarme con mi familia y con ella. Pero ni por tanto tiempo, porque a mí sí me mandaste. A mí me bastó porque yo estuve toda la que es la mañana con el señor, Dios mío, que ella se haya llegado a Madrid. Y yo pensaba que te ibas a quedar en Madrid, que ibas a perder el vuelo para Roma. Y como no sabía nada, pues yo sentía, ¿no? Ya comenzaba a organizarme, cuál es el siguiente vuelo que podía agarrar, a qué horas iba a llegar, porque iba a retrasarse como, o sea, había un segundo vuelo, ahí como por las 7 de la noche, ya no ibas a llegar a las 5 de la tarde aquí, sino que ibas a regresar, ibas a venir como a las 10 de la noche, ibas a perder el bus que te iba a traer, o sea, iba a ser un desmadre. Y digo, este hombre allá perdido en Roma, sin saber hablar, ¿cómo va a ser? Híjole, dice, yo estaba preocupadísima hasta que como finalmente me llegó un solo mensaje y me dijo, Jessica, ya me subí, ya estoy en Madrid, me subí en el avión que va para Roma. No, hombre, si yo estaba ya con que... porque yo lo venía siguiendo, pues, y cuando supe que había tenido ese retraso, yo dije, no, hombre, aquí ya estaba mal, más que perdido, y si no se mueve, ya, ay, Dios. Pero gracias a Dios, si está aquí, estamos hablando porque salió todo bien. Pero obviamente es una cuestión que puede pasar a cualquiera cuando uno viaja, ¿no? Sí, por eso estamos compartiendo la experiencia. Vaya, como le voy a decir, este es, por decirlo así, mi primer video acerca de experiencia. Vamos a hacer otro para que vean qué pasó después, ya cuando ya estaba aquí. Exacto. Entonces pero ahorita... de todos modos, llegaste a coger el avión en Madrid, lograste llegar a Roma. ¿A Roma qué te dijeron? ¿Te preguntaron algo? Ya, ¿Papeles la verdad es que cuando ya vi, no, eran las 5 aproximadamente de la tarde, y empecé a ver las costas de lo que es Italia, y empecé a ver ya tierra firme. La verdad yo estaba muy alegre y yo la primera impresión fue, estoy en Italia. ¡Lo logré! Lo logré, así. La verdad es que eso es lo que yo sentí. Y sobre todo quizás lo sentí más en el momento que el avión tocó ya la pista. No, hombre, dije yo, ya estoy en Italia. Increíble, increíble. Luego pues me hicieron bajarme. Y pues nosotros teníamos coordinación con la hermana de ella, porque ella no podía llegarme a traer directamente, porque es su hermana la que estaba allá en Roma. Entonces ella, yo le llamé y me llegó a traer. Gracias a Dios no tuve mucha dificultad en poder encontrar lo que sería la maleta de 23 kilos, la grande, porque igual como cuando ya me bajé, les pregunté a alguien ahí, como pude, y me dijo, acá, me dijo. Entonces ya vi la maleta y gracias a Dios que también no fue muy difícil, prácticamente que yo que me paro y ahí venía. Ajá, menos mal, o sea, no tuviste ningún inconveniente y te pidieron documentos que te hicieron hacer nada. Ya cuando ya estuve en lo que es el aeropuerto de Roma, no me pidieron nada, nadie me preguntó nada, nadie me dijo nada, absolutamente nada. La única cosa que me dijo fue, tu hermana tiene hambre, usted va. Pues sí, la corrida que pegué, el susto que tuve. Es la única cosa que me dijeron. De ahí por lo demás puedo decir que no. En general, ¿cuánto viajaste? O sea, casi un día y medio, porque después no solo llegó a Roma, estaba en tierra italiana, pero no terminaba ahí, porque
Él tenía que venir para sur, Calabria, en que el sur. estamos en el sur. Ajá. Y este viaje pues duró 8 horas. Sin embargo, De Roma pues aquí. de Roma aquí, pero no crea que fue que nomás me bajé de ahí y ya estuvo, Ya no. abordaste el bus para que te no. trajera. Primeramente, pues nos encontramos con la hermana de Jessica. Después de eso, pues viajamos en un tren. Ujú. En un tren, Como una hora, más o 40 menos minutos. como 40 minutos, hasta lo que es la estación De los los buses. buses que vienen hasta acá, hasta Calabria. Exacto. Unos llamados Stroyolo, que son, por cierto, unos buses grandes que en la parte de abajo, que es, ahí tiene espacio para llevar las maletas. Ajá. Son unos buses bien cómodos, tienen lo que sería similar como el avión, va. Una tablita para poder comer. A una parte de abajo trae para cargadores, para cargar su celular, Sí. conexión USB o con cargador de 110 o 220, más bien 220, porque acá en Europa hay 220. Y la verdad es que el bus Troyolo para Calabria salía a las 10 de la noche y yo acababa de llegar a las entre 5 a 7 de la noche, así que me tocó estar De 7 a de 10. 7 a 10. 3 horas. Sí, estuve como, bueno, la hermana de ella me acompañó por un rato, pero después de que me ayudó a conseguir algo de comida, porque yo no sabía, y creo que ahí fue la primera vez que probé comida ya directamente italiana, fue una pizza, pero fue un poquito más como industrial, no tan Sí. tan tradicional como Ajá. la que hemos comido con ella aquí en Calabria. Luego de eso, pues me quedé solo, incomunicado, con gran frío, esperando que se hiciera la hora. Y pues ahí yo creo que fue el momento más extremo que he pasado del viaje, porque primero no sabía dónde estaba exactamente. O sea, sí, obviamente sabía que estaba en Roma, pero, o sea, yo no conozco Roma, ¿va? Ajá, Eso fue perdido lo en un primero, punto solo, dice, sin ¿dónde? poder hablarle a nadie, porque para empezar no podía hablar el idioma, para segundo también no tenía internet, no podía, digamos, llamarle absolutamente a nadie. O sea, una incomunicación total, Exacto. total, no saber dónde estás, no poder hablar con nadie, no poderse conectar con nadie. Creo que eso fue el momento más crudo Más que tenso, sí, más porque y con una temperatura de 6 grados. sí, una temperatura Y la cosa es que tremendísima. no me hizo caso porque yo le dije, tráete un suéter, más la chumpa. Dice, nada, que hace gran calor, pero es que uno va a estar en El Salvador, es que es otra cosa. Y estaba en el tiempo de la noche de 7 a 10, donde las temperaturas estaban como tipo 5 o 6 grados. Para alguien que viene con una temperatura 25 30 grados, allá es un cambio tremendo, ¿sí? De un impacto. La cosa es que venía bien, bastante cómodo, no bien caliente, no bien cubierto, así que, ¿qué Sí, hiciste? la verdad es que, bueno, fue una recomendación de la hermana de Jessica, que así literalmente en lo que sería en la estación del tren, saqué 2 camisas mangas que traía y me las puse, Una encima de la otra. una encima de la otra, y ya traía la camiseta deportiva y encima me puse lo que sería chumpa. la chumpa. Y por cierto, como no traía gorro, entonces yo traía unas pañoletas de allá de El Salvador y me las puse aquí como que si fuera viejita. No lo sé, ¿tendrás alguna foto? Foto, creo que sí. Ya la vamos a mostrar en pantalla. Si la encuentro, la vamos a poner ahí. Y me tocó estar prácticamente, bueno, un rato estuve adentro de lo que es el área construida de la estación del tren. Pero bueno, la policía no le gustó y me hizo salirme a la orilla frente a una banca y ahí estaba, pero qué fuerte el frío. De viento, de todo, y con hambre, sí. Con frío, No. Perdido, sin hablar, descomunicado. Y nada, hombre. Y yo sabía que ya mi hermana te había dejado ya en el puesto de la estación de buses, pero después que ella se fue, ya se quedó sin internet porque ella le estaba pasando de su internet. Exactamente. ¿No? Ella sabía que estaba ahí y sabía que ella le había enseñado a dónde tenía que preguntar estaba el bus, pero nunca supe, no iba a saber si lo había abordado o menos. Y él tenía que viajar toda esa noche, desde las 10 de la mañana iba a llegar aquí. Desde la noche. 10 de la noche iba a llegar a las 5 de la mañana aquí. No sabía nada. Ay, me ve. ¡Salud! Entonces,
Ya eran las 9:30 y me voy yo Ajá. para lo que sería la terminal, porque me habían mandado ella lo que es la información, que bus era, en qué terminal era, cómo se llamaba. Y sucede que en la terminal donde tenía que ir, que me parece que era la 12A, la Ajá, 12A, ahí. habían 3 buses idénticos. Y yo, ¿cuál puerca es este? Y Qué lo peor bueno. de todo es no poder hablar. Ajá. Así que como podía, medio calichero, les estaba hablando en inglés. Oye, En inglés. eso. En inglés. Y Ajá. total que me dijeron, no, es que usted va para Monte Paone. Ah, sí, sí, el otro, el otro. Y así cuando ya llegué al que ese, llegué a donde está el conductor y me preguntó mi nombre. Y como aquí no pueden pronunciar mi apellido, porque mi apellido es Asensio. Ajá. Entonces aquí me dice Alexander Asensio. Ay, Chencho. Asensio. Sí, sí, Alexander Asensio. Asensio, le digo. Y fíjese de que, bueno, moviendo las maletas no me di cuenta, pero me machuqué, ya no se me ve casi lo que sería este Casi machucón pierde que un ando. dedo. Casi pierdo este pequeñito dedo, ¿ve? Pero el machucón, ya ni me fijé, pero en la afligida, ¿verdad? Bueno, ella me había dicho que en estos buses Troyolo Ajá. tenían wifi Sí. y que le pidiera al wifi al conductor, y sí lo hice, pero la verdad, al parecer, No conectó. o sea, sí conectaba, pero no tenía servicio. Es como que si, Ah. es como que si, es como que si no habían pagado la conexión, o sea, no podía utilizarla, así que a como pude, allí el italiano que iba al lado de mí, que era un joven, me empecé a tratar de decir las cosas a como pude, como Ujú. les digo yo, y le dije yo que necesitaba wifi, y él me pasó wifi. Ya cuando me pasó wifi, entonces ocupé el traductor y entablamos una conversación y le expliqué que yo venía acá de turismo, a conocer acá, que venía aquí a visitarla a ella, y etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a él fue que yo pude mandarle unos mensajes a ella y a mi familia, Sí. pero eso fue, digamos, al inicio del viaje. Durante el viaje él apagó el internet y lo volvió a encender prácticamente cuando ya me faltaba 1 hora para venir aquí. Me volví a Sí. comunicar con ella, pero me volví a quedar incomunicado. Me refiero ya desde la hora 7 hasta la hora 8 del viaje. Ajá. Ajá, entonces por lo menos ya supo. Y yo venía y viendo, ¿pero dónde es? ¿Y a Sí, dónde es? no me vaya a llevar pasando, dice vos. No, porque Sí, cuando él logró que este muchacho le pasara un poco de internet, apenas logró mandar esos mensajes y me cayó y me dijo, ya estoy en el bus. Y yo dije, oh, finalmente, ya de aquí es el último pedazo de viaje, que no es tan corto, eran 8 horas, pero yo sabía que ya venía para acá. Entonces yo lo que hice, me fui a dormir tranquila, puse la alarma y yo dije, me voy a estar en la parada antes de que el bus llegue para que me vea. Pues obviamente ya sabían que vos ibas para ahí, tenía que parar ahí, pero fue un viaje que yo lo seguí, yo estuve siempre con el ansia, porque con eso de los retrasos, que la incomunicación, que no sabía si iba a abordar las cosas, pero finalmente después de un largo viaje de toda la noche, era ya una segunda noche que viajabas. sí, sí, así es. Llegaste finalmente en Calabria. Así es. Aquí estamos. No, fue Sí, una gran aventura, una gran experiencia, porque no solo el largo viaje, pero para ser la primera vez que viaja en avión y así lejos, o sea, yo sí. creo que es una experiencia que te marca para siempre. Y después con esa adrenalina que me deja el avión, que no sé cómo hablar, no sé comunicarme. No, hombre, sí, es una cosa que hasta yo también lo iba viviendo con él, pues ya finalmente llegó, ya no se perdió. Estuvo emocionante. Sí, muy emocionante. La verdad es que, digamos que en este video pues les he contado parte de lo que viví en sí del viaje, porque yo ya puse el video cómo fue mi viaje, pero ya todos estos detalles que estoy diciendo no aparecen, obviamente, Ajá. porque no tenía todo el tiempo. Otra cosa que pasó durante el viaje es que
de Roma hasta Calabria, el transporte hizo dos paradas. Uno más o menos como a la 1 de la madrugada y la otra la hizo como a las 4. Pasamos por Nápoles, por cierto, y donde paramos fueron en dos gas stations, o sea, gasolineras, pues. Y ahí hay unas ventas, como siempre, ventas de conveniencia, pero las que he visto en El Salvador son pequeñas. Las que están ahí eran casi que un mini súper grande, donde había de todo. Sí, por cierto, ahí vi algunas cosas que ya vamos a hablar de eso, de las palabras raras. Es otro tema, vamos a ir haciendo videitos para que ustedes vayan viendo todas las experiencias que él está viviendo. Yo me he matado de la risa, yo me he puesto veramente a disfrutarlo porque para mí son tan comunes, pero para alguien que viene y ve todo le es nuevo, todo le es interesante, todo le es curioso. Así que vamos a seguir haciendo videitos como estos para ver sus impresiones. Así. ¿Ya? Bueno, por acá dejamos este video y no se olviden pues suscribirse, darle like, seguirnos y pues en el próximo video continúo contando mis experiencias, pero ya son los primeros días estando acá. Exacto. Bueno, gracias. Chao.